Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de cálculo integral. En particular vamos a hablar de cuándo utilizar los diferentes métodos de integración. Vamos a abarcar los cuatro principales, que serían el método por sustitución, la integración por partes, la sustitución trigonométrica y la integración por fracciones parciales. En este video no profundizaremos mucho en cada método, para ello destinaremos próximos videos, sino que más bien vamos a centrarnos en identificar cuándo se deben de utilizar cada uno. Para poder aplicar estos métodos de integración, obviamente es necesario que ya conozcas las integrales elementales, digámoslo así, como la integral de una potencia de x, la integral de las funciones trigonométricas y todas esas cosas, porque lo que van a hacer los métodos de integración es reducirnos la integral a una integral elemental, digámoslo, y como tú ya sabes calcular esa integral elemental, pues habrás resuelto la integral. Entonces comenzamos con el método por sustitución. Nosotros vamos a utilizar este método cuando dentro de nuestra integral identifiquemos una función y su derivada o algo parecido a su derivada, de tal forma que cuando hagamos la sustitución, todas las cosas que están en la integral nos queden en términos de una nueva variable que resulte más fácil de integrar. Por ejemplo, en esta integral nosotros podemos identificar que la parte que está arriba de la fracción es la derivada de la parte que está abajo. Entonces podríamos proponer la siguiente sustitución: hacer u igual a la parte de abajo, y entonces el diferencial de u va a ser igual a 2x por el diferencial de x. Haciendo este cambio de variable, nuestra integral se convierte en la siguiente, y esa integral ya la sabemos calcular. Esta integral es otro ejemplo. Aquí podemos observar que lo que está dentro de la raíz tiene como derivada 3x cuadrada, que no es completamente igual a lo que está en la parte de arriba, pero recuerden que lo que queremos identificar es una función y algo parecido a su derivada, y 3x cuadrada es muy parecido a x cuadrada, ¿no? Entonces podemos proponer u igual a x cúbica menos 9, y su diferencial sería... Con esto, mi integral anterior se va a convertir en la siguiente integral, que ya podemos resolver fácilmente. El siguiente método es el método de integración por partes. No vamos a explicar aquí la fórmula ni vamos a resolver una integral de esta forma, porque ya requiere un poco más de trabajo y se alargaría mucho el video. Pero este método funciona cuando en una integral aparece un producto de funciones, pero no cualquier producto. Tiene que ser un producto que cumpla que uno de los factores sea fácil de integrar y otro de los factores se simplifique al derivar. No es lo mismo que uno de ellos sea fácil de derivar a que se simplifique al derivarlo. Estamos de acuerdo que derivar es casi siempre más fácil que integrar, pero no siempre se simplifican las cosas al derivarlas. Por ejemplo, tenemos esta integral. En ella notamos un producto de funciones, una de ellas va a ser x y otra va a ser coseno de x. Ahora tenemos que identificar si una de ellas se simplifica al derivarla y la otra es fácil de integrarla. Por ejemplo, la función x se simplifica al derivarla porque su derivada es 1, y la otra función es fácil de integrar porque su integral del coseno es el seno. Entonces aquí sí podríamos aplicar la integración por partes. Otro ejemplo sería esta integral. En ella otra vez la función x se simplifica al derivarla y la función e a la x es fácil de integrarla. Recordemos que tanto la derivada como la integral de la función e a la x es ella misma. Como último ejemplo tenemos la integral del logaritmo de x. A simple vista aquí no parece que hubiera un producto, pero la realidad es que sí lo es. Podemos imaginar que aquí hay un 1 y entonces tenemos la función 1, f de x igual a 1, y la función logaritmo de x, y con eso ya tendríamos un producto. Ahora sería cosa de escoger una que sea fácil de integrar y otra que se simplifique al derivarla, o que al menos no se vuelva más complicada de la original. Aquí lo que vamos a utilizar es derivar el logaritmo e integrar la función 1, y con eso nuestra integral se podría resolver. Nuestro siguiente método va a ser la sustitución trigonométrica, que en realidad funciona bajo el mismo principio que el método de sustitución, con la diferencia de que aquí proponemos una sustitución especial que nos va a dar como resultado funciones trigonométricas. Este tipo de sustitución solo se puede aplicar en casos especiales para que funcione. Básicamente se va a utilizar cuando aparezca alguno de los siguientes casos, que como podemos ver se parecen mucho al teorema de Pitágoras, ya que aparece una raíz y ya sea una diferencia de cuadrados o una suma de cuadrados. Entonces cuando tengamos una integral en donde aparezca una expresión de la forma que acabo de escribir, en donde a puede ser cualquier número, vamos a utilizar lo que se conoce como sustitución trigonométrica. No vamos a profundizar mucho en cómo aplicar este método, ya que lo vamos a estar viendo en un próximo video. Como primer ejemplo tenemos esta integral, la integral de la raíz de 1 menos x cuadrada. Noten que esta integral se parece al primer caso que pusimos, ya que tenemos un número a, en este caso 1, podemos elevarlo al cuadrado, que va a seguir siendo 1, menos x al cuadrado. Entonces podríamos aplicar
aplicar una sustitución trigonométrica. También noten que no podemos aplicar una sustitución común, porque si yo escojo como u igual a lo que está dentro, la derivada de u sería menos 2x, y eso es algo que no me aparece en la integral, no me aparece un 2x por ahí, entonces no me funcionaría. Este sería otro ejemplo. En este caso, no solo me aparece la expresión dentro de la raíz cuadrada, sino que además me aparece una x cúbica, pero aún así voy a poder seguir ocupando la sustitución trigonométrica, ya que me aparece uno de los casos que puse en un principio, la diferencia de un número elevado al cuadrado, que en este caso sería 3, y la x al cuadrado. Ya después, cuando estudiemos el método a profundidad, veremos qué pasa con ese x cúbica, o cuando me aparecen otras cosas que no están dentro de la raíz. Por último, tenemos el método de fracciones parciales. Este método se aplica cuando dentro de nuestra integral tenemos una división de polinomios, es decir, tenemos algo de la forma q de x entre p de x, donde ambos son polinomios. Lo que busca este método es descomponer esta fracción de polinomios en fracciones más simples, que se conocen como fracciones parciales. El tipo de fracciones parciales que son más comunes en los cursos son los de la siguiente forma, en donde tanto a, b y c, tanto mayúsculas como minúsculas, son números reales. Entonces la idea es descomponer mi fracción original en fracciones parciales, de tal forma que la integral original se simplifique. Ahora, las fracciones parciales no se le pueden sacar a cualquier tipo de división de polinomios. Hay un requisito que se tiene que pedir para que yo pueda descomponer mi fracción original en fracciones parciales, y ese requisito es que el grado del polinomio q sea menor que el grado del polinomio p. Pero la realidad es que al momento de integrar no nos va a importar mucho eso, porque si no se llegara a cumplir que el grado de q fuera menor que el grado de p, entonces yo puedo aplicar lo que se conoce como la división sintética de polinomios, y de esa forma obtener un cociente y un residuo, de tal forma que mi residuo sí va a cumplir esta desigualdad, y a esa sí le voy a poder aplicar las fracciones parciales, y mi cociente ya lo integro aparte. Al final nada más sumo todo. Entonces este método lo que requiere en un principio es saber sacar fracciones parciales, cuando se puede sacar las fracciones parciales, saber la división sintética, y posteriormente ya te preocupas por integrarlo. Como primer ejemplo tendríamos esta integral. En ella notemos que el polinomio de la parte de arriba tiene grado 1 y el polinomio de abajo tiene grado 3, nada más que está factorizado. Entonces en esta sí voy a poder aplicar lo que se conocen como fracciones parciales, de tal forma que al aplicar el método yo puedo llegar a lo siguiente, es decir, se descompuso como una suma de fracciones de polinomios que son muchísimo más fáciles que integrar que el original. ¿Cómo encuentro yo esas fracciones, no? ¿Cómo encontré yo que era 1 entre x, 1 entre x menos 1 y 2 entre x más 3, ¿no? Ese es el chiste de las fracciones parciales. Este otro también sería un ejemplo. En él la fracción del numerador tiene grado 1 y la fracción del denominador tiene grado 3. Entonces también puedo aplicar las fracciones parciales para dejar la integral de la siguiente forma. Y ahora el chiste sería saber cómo integro esta nueva cosa que me salió, que al parecer no es tan fácil, pero sí se simplifica más que el original. Es un procedimiento que debemos de seguir. Al igual que en los otros métodos, no voy a profundizar mucho en cómo realizar el método, simplemente es entender cuándo siquiera puedo pensar en utilizarlo, para no trabajar en vano. Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. En los próximos videos estaremos profundizando más en cada uno de los métodos para que los podamos ir entendiendo mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.